Su responsable. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves por la señal de Radio Caracas Radio, conversando sobre diversos temas y por supuesto sobre muchas cosas que están pasando. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Zarcaya; en la producción, Catherine Manzano y Justo Navarro; en los controles, José Gregorio González; y en la conducción, quien les saluda, Pedro Uruchurtu, como todos los jueves. Recuerden además que pueden sintonizarnos a través de los múltiples canales que ofrece Radio Caracas Radio, a través de www.rcr750.com, la radio que se ve, pero también a través de YouTube y de todos los canales que tenemos a disposición, donde pueden ver nuestra programación en vivo y también en diferido y encontrar todos los contenidos que les podemos brindar permanentemente. Y además, en Twitter y en Periscope, también como @RCR750, allí nos pueden sintonizar, así que no hay excusa para no estar pendiente de todo el contenido que les brindamos cada momento, todos los días. Y bien amigos, hoy tenemos un programa muy especial porque queremos hablar sobre, cosas que están pasando. Desde luego vamos a dedicarle algo de tiempo al contexto nacional, pero también nos queremos ubicar en el programa del día de hoy, en esta mañana, en el contexto regional y en particular en un país que hemos visto que está en el ojo del huracán. Está en todos los análisis, ha estado por supuesto muy movida la opinión en torno a lo que está pasando ahí. Me refiero a Perú. Todos sabemos que los últimos días en Perú la situación ha sido pues muy compleja, pero además también entendiendo que no solo es una situación de hace unos días, esto es una situación que tiene arrastrándose por mucho tiempo, que se está manifestando en sus consecuencias en este momento, pero que ciertamente, vemos cómo esta última semana ha sido particularmente movida en Perú, y por eso pues me complace muchísimo presentar a mi primera invitada del día de hoy, gran amiga además, y de verdad me encanta que podamos conversar con ella, porque además me consta que estos días en Perú ha estado súper activa, súper involucrada, súper pendiente de todo lo que está pasando y además informándonos, ¿no? Un poco qué está pasando desde su punto de vista. Y me refiero a Nadia Ramos, analista política, conferencista, columnista y también CEO del think tank del Centro de Liderazgo e Innovación para Mujeres de las Américas, que es además una iniciativa que ella ha venido desarrollando, donde precisamente busca visibilizar el liderazgo de las mujeres de la región desde una óptica de involucramiento en la democracia y las instituciones. Así que Nadia, bienvenida. Aquí se habla libertad. Un saludo cordial desde Caracas. Hola Pedro, ¿qué tal? Un placer estar contigo y también con todo el público que te está siguiendo en este momento a través de la radio. Un placer. No, gracias a ti por brindarnos estos minutos. Y quiero comenzar por el principio, Nadia, porque quizás muchos no entienden exactamente el origen de todo esto. A la luz de lo que ha venido pasando en Perú, en un periodo presidencial de 5 años, van 4 presidentes, pareciera además que la corrupción ha llegado a los tuétanos, ha sido algo que ha llegado a muy profundo a la raíz de la institucionalidad peruana, y pues pareciera que hoy lo que se está viendo es, cómo aflora todo esto, ¿no? Para quienes no están tan involucrados o quieren entender más qué ha pasado en Perú y por qué esta última semana fue como fue, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué es lo que causa que se haya tenido que llegar a esta circunstancia en estos 5 años tan complejos para el Perú? Muchas gracias, Pedro, por el pase. Pues efectivamente, en el Perú hemos tenido un sinfín de denuncias de corrupción en nuestro país, donde han estado involucrados todos los presidentes de los últimos 20 años. Nosotros, la transparencia, se iba a tener un buen gobierno y un montón de buenos deseos que teníamos los ciudadanos con respecto a los siguientes presidentes que hemos tenido, te repito, en los últimos 20 años. Sin embargo, salen los escándalos de Odebrecht y es a partir de ahí que empieza a cambiar el Perú. En este momento, para vergüenza mía, digo yo que tenemos los últimos 4 o 5 presidentes en nuestro país investigados por denuncias de Odebrecht. 1. Segundo, hemos tenido parlamentos que han estado también involucrados con temas de Odebrecht, porque tenemos
políticos que tienen 20, 30 años sentados en el Parlamento y también han estado involucrados con este tipo de negociaciones ocultas, donde se han beneficiado ellos y nunca se han preocupado por la población. Ahora, este año realmente fue catastrófico. Es verdad que el año pasado el Parlamento peruano fue cerrado y se ha convocado a nuevas elecciones en enero de este año. Hemos tenido un nuevo Parlamento y este nuevo Parlamento tenía que cumplir funciones específicas, dedicarse a trabajar el tema de las reformas, ver algunos temas pendientes que tenía Perú y bueno, nos saltó en la cara como a todo el mundo el tema de la pandemia. Entonces, al tener un contexto de crisis, conflicto, tener un parlamento tan dividido, tener un parlamento donde los partidos políticos con la representación parlamentaria tan paupérrima, pobre y sin agenda, pues fue caldo de cultivo para lo que ustedes y toda Latinoamérica acaba de ver. Perú tiene políticos amateur. Perú no tiene partidos políticos con las cosas claras que realmente se necesita para el país. No tienen una lectura de lo que necesita nuestro pueblo peruano. Y obviamente, Pedro, yo tengo que decirlo, en este momento, si se ha logrado lo que se ha logrado en el Perú en estos últimos 10 días, ha sido la lucha del pueblo. No ha sido un partido político, no ha sido una persona específica, ha sido el pueblo, izquierda, derecha, centros, liberales, conservadores, absolutamente todos, Pedro. Todos han salido a las calles para recuperar el país. Antes nos demoramos como 5 años, 3 años para recuperar a Perú de Fujimori. Esta vez nos ha tomado 5 días, Pedro. 5 días en que Perú no ha parado de salir a las calles hasta que Merino de Lama salga del poder y se inicie un verdadero proceso de transición legal y legítimo. Legal sí, porque fue constitucional, inclusive la elección de Merino para que asuma la transición del gobierno peruano, pero no tenía legitimidad porque el proceso que vimos todos realmente pues nos pareció abusivo, nos pareció ilegal y nos parecía que los argumentos que se utilizaban para vacar al entonces presidente Vizcarra no era suficiente ni convencieron al pueblo que luego, posteriormente, después de las 7:30 de la noche del día lunes 9 de noviembre, ha pasado lo que ha pasado en ese estallido, nacional de movilizaciones por todo el país. Tú mencionas, bueno, una serie de factores que han llevado a esta situación. Me llama mucho la atención, Nadia, que con esta descripción que tú haces de los políticos, digamos, tradicionales, digamos, toda esta tarama de corrupción que arropa a muchísima gente, a muchísimos políticos. Me llama la atención cómo usan este tema de la incapacidad moral como si unos fueran más morales que otros, ¿no? Cuando al final pareciera que nadie se salva, o son pocos, son las excepciones, ¿no? Y es curioso porque es como un dedo acusador que dice, tú no tienes la moral, tú eres un inmoral, pero te lo está diciendo probablemente alguien que es tan inmoral como el acusado. Entonces, es interesante ver cómo se ha utilizado esta figura, quizás con, bueno, exageración o quizás con demasiada ligereza, cuando al final todo el mundo está encubierto. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. Mucha gente sostenía que si las elecciones al final son en abril del próximo año, es decir, dentro de 7 meses, 6 meses, parecía que haber llevado al Perú a este escenario de confrontación a 7 meses de una elección presidencial que ya estaba decretada, que ya estaba pues anunciada, era innecesario. ¿Qué opinas tú sobre esto? Sobre todo porque, bueno, hay múltiples opiniones con respecto al expresidente Vizcarra, incluso se mencionaba que era posible que lo restituyeran después de todo este desastre de una semana. ¿Qué crees tú que pasó allí, no? En el sentido de por qué asumir una ruta a 7 meses de ese proceso electoral cuando parecía que, bueno, faltando poco tiempo no era necesario. Correcto, Pedro. En el Perú, para poner un poco de contexto histórico, solo 4 presidentes han sido vacados. El primer presidente fue vacado en 1823, a 2 años de haberse declarado la independencia de Perú. Dicha persona, pues, fue retirada del cargo. La segunda persona fue vacada en 1914 por sus ideas de izquierda, retirado del gobierno peruano y colocado a la frontera entre Perú y Chile.
La tercera persona vacada ha sido Alberto Fujimori, quien renunció por fax desde un país asiático, nos dijo que ya no quería ser más presidente y bueno, el Parlamento asumió el liderazgo del país e inició el gobierno de transición. El último presidente iba a ser PPK, pero PPK, antes de que lo vacaran, renunció. Y bueno, ahora tenemos al presidente Vizcarra, que todavía oficialmente sí, el Congreso ha iniciado un proceso de vacancia, ha hecho todo el proceso legal de aplicar la Constitución y el reglamento. Sin embargo, Pedro, hay que mencionar algo muy importante. Tanto los procuradores del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo se han presentado ante el Tribunal Constitucional ante una demanda competencial para determinar precisamente lo que acabas de mencionar. ¿Qué es la incapacidad moral? ¿Cómo es posible que se haya vacado al presidente Vizcarra habiendo, pues, como tú dices, de los 105 votos que ha obtenido la vacancia, 68 congresistas tienen más de 50 denuncias y algunos inclusive hasta sentencia por narcotráfico, asesinato, corrupción, infinidad de denuncias. Entonces, claramente ahí hay un tema pues muy delicado. El día de ayer, Pedro, nuestro Tribunal Constitucional de Perú ha sesionado, ha escuchado a ambos procuradores y el día de hoy debe estar emitiéndose pues una sentencia. En realidad, Pedro, esperamos que haya un precedente y se determine qué cosa es incapacidad moral, porque anteriormente se entendía como incapacidad mental. Y bueno, estamos esperando todavía que el Tribunal Constitucional peruano determine y esto nos sirva de precedente para que nunca más se utilice en el juego político sucio peruano, utilizar este recurso para sacar presidentes, porque realmente nos ofende, nos entristece a muchos de los ciudadanos ver, como tú dices, faltaban menos de 8 meses para que termine el gobierno de Vizcarra, faltaban 4 meses para las elecciones presidenciales. Y nos parece injusto que en plena pandemia, donde somos el país muy golpeado por este tema de la crisis sanitaria y la recesión económica, se estén dando este tipo de crisis adicional a los problemas que ya tenemos en el país. Entonces, Pedro, estamos en este momento esperando que el tribunal determine. Segundo, no sabemos si realmente el presidente Vizcarra vaya a volver. Ay, no, eso sí ya sería pues otra cosa que va a escapar de nuestra comprensión. Ya tenemos a un presidente que ha juramentado, que ya tiene un gabinete, y bueno, si en este momento el Tribunal Constitucional dice que se tiene que restituir y que la vacancia fue ilegal, entonces volvería a Vizcarra, pues no sé, estamos todavía pues a la expectativa. Te digo esto, Pedro, porque todos, desde la OEA y toda la comunidad internacional, nunca reconoció al presidente, salvo 2 países, pero todos los demás países, ninguno reconoció el liderazgo y la legitimidad de Manuel Merino de Lama como presidente de Perú. De hecho, la OEA cuando sacó su comunicado fue muy clara al decir: esperamos que el Tribunal Constitucional emita un comunicado y a partir de ahí pues iniciaremos el proceso de reconocimiento y legitimación de la nueva autoridad peruana, ¿no? Pero bueno, como tú viste ya Sí. no se ha dado. Pero es muy interesante lo que tú mencionas porque, digamos, hoy la percepción pareciera que la cosa se calmó un poco, ¿no? Al menos la gente luego, como decías tú, luego de 5 días continuos de protestas y además un saldo lamentable de heridos, fallecidos y una represión que vimos además muy brutal y lamentable, pareciera que la situación se ha calmado y la gente está conforme con quien hasta ahora juró como presidente de transición o presidente encargado, que es el señor Sagasti, ¿correcto? La pregunta que te hago al respecto ahora, luego me quiero referir al tema de la protesta de calle y el logro ciudadano, porque creo que es importante hablar sobre ese tema, pero volviendo concretamente a este tema de Sagasti, ¿cómo ves tú, cómo percibes, más allá de lo que tú mencionabas del Tribunal Constitucional, que quizás puede cambiar a última hora lo que ya es una juramentación de este presidente encargado?
¿Cómo ves tú esta gestión de estos meses de Sagasti? ¿Cómo lo ves tú a él como perfil político? Hemos visto en redes que es una persona respetada, de trayectoria amplia, de conocimiento, y bueno, pareciera que sería la persona que el Perú necesita para llevar a buen término este tema hasta que haya elecciones, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú en este caso? Mira, Pedro, desde el momento en que se inició el proceso de elección del nuevo gobierno de transición, se barajaron varios nombres. Inclusive había una mujer de izquierda, marxista, que formó una lista para ser presidenta de Perú. Sin embargo, ella nos generaba mucho miedo, y lo tengo que decir abiertamente, nos generaba mucho lo miedo. vimos. Sí. A pesar de que esta persona no tiene ningún tipo de denuncia o sentencia por corrupción o por algún tipo de daño económico, no sé, lo que haya podido generar. Sin embargo, el simple hecho de declararse marxista, pues con todo lo que acontece en nuestra América Latina, nos genera un miedo, un pánico, y precisamente pues eso creo que hizo retroceder a todos aquellos parlamentarios quienes iban a decidir si ella era o no era elegida para este cargo. Ahora, cuando se presenta la lista de Francisco Sagasti, la verdad que todo el Perú se quedó sorprendido y nos preguntábamos dónde estaba este hombre. Dios mío, no sabíamos que teníamos un político de esta talla en este parlamento, que siempre se mostró pues a personas que tenían muy difícil forma de poder comunicar ideas o articular ideas. Sin embargo, Francisco pues ha resultado pues como un aire fresco para nosotros como población. Es un hombre de 76 años, gran académico, con una trayectoria impecable de trabajo, dedicado a la ciencia. Bueno, la verdad es que nos ha dejado contentos. De hecho, yo como ciudadana y como analista política me siento muy optimista con respecto a la forma como va a conducir este gobierno transitorio. Solamente son 8 meses, 7 meses en realidad. Es más, Pedro, Francisco va a estar hasta febrero, asumo, porque en febrero empieza la campaña presidencial y no vamos a olvidar que existe Francisco, vamos a estar muy abocados a la campaña. Entonces, yo aspiro de que Francisco vaya a hacer las cosas bien. De hecho, anoche ha juramentado el nuevo gabinete. Son gente también con muchísima trayectoria, y esperamos que esto sea pues la garantía de que realmente en estos meses que van a pasar las cosas se van a mantener estables y se retroceda con el tema de la crisis, avancemos y veamos cómo reactivar nuestra economía en Perú, ya que según el Banco Mundial, tanto Perú como Argentina vamos a ser golpeados, o ya hemos sido golpeados por la recesión económica, hemos bajado dígitos que realmente pues nos dicen que hay que hacer algo, necesitamos concentrarnos en cómo reactivar la economía. No, muy importante eso. Eh, Ahora quiero referirme al tema de la protesta, Nadia, porque en Venezuela primero las vimos muy de cerca, porque sabemos lo que es la protesta ciudadana y hemos vivido lo que significa el intentar desde la calle y desde la ciudadanía cambiar nuestra situación, que como tú sabes es dramática, es compleja. Vimos muchos comentarios en redes de gente fuera de Venezuela que decía algo así como los venezolanos tienen que aprender de lo que hicieron los peruanos, ¿no? Algo en ese sentido. Y no dejaba de causarme hasta cierta gracia esa nota, porque si algo hemos hecho los venezolanos es estar en las calles por 20 años, y muchas veces hemos logrado el objetivo. El problema en nuestro caso es que la dirigencia política en su mayoría de oposición ha estado entregada a otros intereses y ha desviado lo que ha sido la gesta ciudadana. Que quizás esa es la diferencia con lo que pasó en Perú, que los políticos no se involucraron en la gesta ciudadana, es decir, la gesta ciudadana fue exclusivamente ciudadana y la presión de calle la ejercieron exclusivamente los ciudadanos. Sin embargo, también hay una diferencia importante, porque aun cuando en Perú había una disconformidad con la forma en la que el señor Merino había llegado al presidente encargado de la República, Perú todavía es una democracia. Es decir, hay instituciones que aún con sus fallas están allí. Es decir, es un país que no enfrenta como los venezolanos, enfrentan un régimen criminal, un régimen, todos sabemos la naturaleza del régimen, que además es un régimen sin escrúpulos y donde más bien la violencia es una política de Estado directa contra la gente, ¿no?
y noté mucho esa percepción como, bueno, los peruanos en 5 días logramos lo que los venezolanos no lograron en 20, ¿no? Y yo creo que eso parte de a mi modo de ver, de un profundo desconocimiento de lo que ha sido realmente la lucha en Venezuela, que además ha provocado un saldo, bueno, la cantidad de muertos ni te digo, la cantidad de heridos, la cantidad de presos políticos, etcétera, ¿no? Que es muy complejo. ¿Cuál es tu lectura de la ciudadanía peruana en este momento? Es decir, ¿tú crees que a partir de lo que pasó en Perú en estos días, la ciudadanía está mucho más consciente de la importancia de su involucramiento en política o al menos en los asuntos públicos? ¿Tú sientes que la gente ahora está demandando mucha más responsabilidad, liderazgo político? Porque hay una realidad en todo esto, Nadia. La elección presidencial del próximo año, los peruanos deberán escoger bien y deberán escoger a representantes, a políticos que terminen siendo realmente éticos, digamos, que tengan esa capacidad para poder enfrentar un Perú que va a estar resquebrajado en sus instituciones por todo lo que ha vivido en estos años, ¿no? ¿Cómo tú analizas a la sociedad peruana en este momento? Pedro, en los últimos 10 años, Perú ha organizado movilizaciones, ha organizado marchas, se ha enfrentado al Ejecutivo, al Legislativo, ¿no? Sin embargo, estos últimos 5 años, bueno, 4 años en realidad desde que inició el gobierno de PPK, las movilizaciones han sido mucho más fuertes, mucho más conscientes, y hay un despertar de la población impresionante, Pedro. Ningún partido político en este país te podría movilizar lo que ha estado sucediendo en estos últimos 4 años. Movilizaciones históricas, gigantescas y más que todo liderada por jóvenes. De hecho, esta última movilización ha sido liderada por casi adolescentes jóvenes, ¿no? Que ahora se denomina la generación del Bicentenario, como estamos a puertas de celebrar el Bicentenario de la República en el Perú. Ahora bien, hay un poder político llamado ciudadanía, qué increíble. Ahora, también está, como tú dices, el tema de la responsabilidad de elegir a las nuevas autoridades. Pedro, tenemos un sistema político en nuestro país que estaba en proceso de reforma. Nosotros queremos evitar que más delincuentes, corruptos, asesinos, denunciados por X motivo, vuelvan a entrar al Parlamento. Necesitamos gente honesta, gente íntegra, gente decente, que ingrese al Parlamento, que tenga una vocación por la patria para realmente hacerla crecer, desarrollarse. Perú, tú conoces Perú, has estado en Perú, sabes que este país podría dar más, pero no damos más, seguimos viviendo en una burbuja que solamente se refleja en algunas ciudades del país, pero todo el país no vive esos beneficios. Y necesitamos que nuestro país en general pues se desarrolle, crezca y todo ello. Entonces, nuestro gran pedido es seguir fortaleciendo el tema del sistema de partidos políticos, se logre las reformas, se evite de que personas con sentencias y juicios estén en el Parlamento y se convoque a los ciudadanos que realmente pues, puedan servirnos en el país. La pandemia, la crisis sanitaria nos ha desnudado como país, Pedro. Tenemos hospitales de 50, de 100 años de antigüedad que no ha respondido a la pandemia. No teníamos equipos, no teníamos oxígeno, no teníamos camas UCI, y una infinidad de cosas. Ha tenido que morirse la mamá, el papá, los abuelos, el primo, el mejor amigo, un montón de gente tan querida para que realmente digamos qué hemos estado haciendo estos últimos años. Me he estado preocupando por mi día a día, por mi familia, por lo que tengo que ganar, y no me he preocupado realmente en saber qué cosa hacen con los fondos públicos, con mis impuestos, qué cosa realmente están haciendo pues estos políticos cuando llegan al poder. Yo creo que a partir de esa reflexión, a partir de ese dolor que estamos teniendo de haber perdido a tantos familiares y amigos, es que sentimos que hay que tomar conciencia. Uno. Segundo, Pedro, no sé cómo, pero tenemos que lograr que los partidos políticos tengan que cambiar ese chip de siempre invitar a las mismas personas, 10, 20, 15, 30 años, en las mismas listas electorales. Creo que es momento de que esta gente entienda que el pueblo necesita gente realmente involucrada con la política, entendiendo que la política tiene que ser para el servicio, para efectivizar gestiones y también para asegurar
que nuestro país tiene que vivir en democracia y libertad. Pero qué increíble que hemos tenido a tanta gente tantos años viendo por intereses particulares, hasta personales y familiares, y no preocupándose por todos los 33 millones de peruanos que, te soy sincera, en estos últimos años nos hemos sentido totalmente abandonados. Ha pasado esta crisis para darnos cuenta y desnudar la pobreza, no solamente económica, sino la pobreza personal que hemos encontrado en muchos de nuestros políticos, ¿no? Sí. Y, Pedro, el poder del pueblo y de las calles se ha sentido mucho estos 5 días. Has leído tú mi Twitter y has visto que también he estado en las manifestaciones junto con estas personas y ha habido mucha represión y violencia. Para vivir en un país democrático, Pedro, que nos disparen, que nos gaseen, que nos tiren gases desde los helicópteros, me parece inaudito. En este momento se ha puesto las denuncias en todos los organismos internacionales de derechos humanos por este tema de la represión y esperamos que se tomen pues las medidas, ¿no?, a partir de estas investigaciones para sancionar a Perú si es que se tiene que hacer por estos abusos cometidos contra todos nosotros. Nadia, me quedan escasos segundos, pero no quiero dejar de preguntarte por algo que leí ayer que tiene que ver con una propuesta de un referéndum para cambiar la Constitución, ¿no? Y te lo digo que lo leí con preocupación porque pareciera que es el comodín predilecto de los que buscan siempre valerse de las coyunturas y de las crisis para, desde el resentimiento, la división y decir que todo está mal, intentar hacer cambios que pueden ser mucho peores, ¿no? El ejemplo de Chile probablemente es uno de ellos, ¿no? Pareciera que todo pareciera depender ahora de una constitución nueva cuando realmente es un tema de voluntad política. ¿Cuál es tu reflexión en 30 segundos sobre este tema? ¿Y cómo ves tú ese tema de un posible cambio constitucional en Perú como excusa o como solución a la crisis? Pedro, no es el cambio de constitución. 1. Segundo, en el Perú no tenemos políticos notables que puedan conducir una asamblea constituyente. En estos meses, no. Veamos las siguientes elecciones y esperemos que haya un grupo importante de parlamentarios que se opongan a este cambio de constitución. Reforma sí, cambio de constitución no. Me parece algo que nos va a hacer retroceder en el tiempo y hacer perder mucho tiempo. Necesitamos seguir avanzando, tenemos que preocuparnos por la gente que no está comiendo, tenemos que preocuparnos por los empleos y las empresas que están quebrando en el país. No podemos concentrar nuestro esfuerzo, dinero, tiempo y energía en el cambio de constitución. Yo soy pro reformas. Cambio de constitución, ¿no? Es interesante, hay que cambiar a los políticos, no a la constitución. Es interesante la reflexión. Bien, Nadia, te quiero agradecer por estos minutos, gracias por esta conversación tan sincera, tan genuina y sobre todo tan esclarecedora para quienes estamos buscando más información. Mucho éxito en este desafío y proceso que tienen por delante. Ojalá que los ciudadanos peruanos sigan allí en pie de lucha y que, bueno, Perú sea lo mejor para Perú. Eso esperamos. Así que gracias por acompañarnos, Nadia. Muchas gracias, Pedro. Un fuerte abrazo para ti y para toda Venezuela. Bien, amigos, conversábamos con Nadia Ramos, escritora, columnista desde Perú, también CEO del think tank Centro de Liderazgo de Mujeres para las Américas. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.